Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Enríquez y bueno, es un gusto estar con todos y todos aquí presentando este tema que bueno, es bastante amplio, pero vamos a intentar presentar ciertas coordenadas que sean útiles y que sean dentro de una perspectiva incluyente para poder pues mejorar toda la condición psicosocial y emocional de la mayor parte de la población, ¿no? Ya sea dentro de los aspectos de la diversidad o pues lo que consideraríamos mayorías sexuales también podríamos. Entonces, bueno, básicamente agradezco la invitación para poder dar esta plática y pues vamos a iniciar. El El título para poder contextualizarnos es Entendiendo la transexualidad y la diversidad, iniciando por los conceptos básicos. eh, Género como una construcción social se relaciona con el sexo biológico y como pueden observar tiene un componente mayoritariamente binario, ¿no? Es género binario, ¿no? Es, es complementario al sexo, pues sexo masculino, sexo femenino, género masculino y género femenino sería aproximadamente la manera más difundida de abordar este concepto y con la cuestión de sexual. Sin embargo, bueno, pues esto es una construcción social. El género va cambiando conforme las diferentes épocas y cuestiones que eran muy asociadas a ciertos géneros, pues bueno, con los tiempos van cambiando, por decirlo así. Un claro ejemplo, pues es el cuidado de los hijos, ¿no? Eh, Inclusive la realización de labores del hogar y la manutención de la casa era un rol clásicamente masculino la manutención y femenino el cuidado de la casa y los hijos, ¿no? Actualmente pues estos roles se han combinado, ¿no? Sin importar tanto como la cuestión del género. Y bueno, pues realmente, como pueden observar, el género está asociado a cierto tipo de patrones conductuales, más allá de exclusivamente lo físico. Pero bueno, ahorita ya entrando más en detalle, la identidad de género es el género como cada persona la siente. Esto puede no corresponder con el sexo biológico, es decir, bueno, la identidad de género sería como una persona tiene como les mencionaba, tiene que ver más con estos contextos como de roles sociales, en donde la persona se identifica con un género, inclusive pues puede ser totalmente polarizado, ¿no? O sea, por ejemplo, diríamos que la identidad de género, dentro de lo que sería la feminidad, ¿no? Clásica, les mencionaba, era más una cuestión maternal y si te identificas con una cuestión pues, no maternal, no de cuidado de crianza, podría considerarse que te estás identificando, si eres mujer, con una identidad diferente a lo que debería de ser socialmente, de primera instancia, ¿no? Más aún si esta persona que es mujer, este, decide tener como roles de tipo considerados más masculinos, como cuestiones inclusive eh, de autoridades, etcétera, ¿no? Como esta cuestión ahí patriarcal, por ejemplo, ¿no? Como
de la negación de los sentimientos, ¿no? Dedicarse 100% a lo que es la profesión y el trabajo. Podemos decir que aunque no haya un cambio total en lo que la persona considera como género, ya los roles que está estableciendo y la identidad ya no es tan binaria, por decirlo así, desde una perspectiva amplia. Y bueno, ya entrando en parámetros más, más de lo que se escucha, bueno, sería como que una persona que tiene una identidad masculina y bueno, es de sexo femenino, ¿no? Y entonces, independientemente de su preferencia sexual, podrá ser una persona que tiene este comportamiento, inclusive, bueno, se menciona como tendiente hacia lo femenino, ¿no? Inclusive la vestimenta o al androgenismo en gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la identidad, ¿no? Como el amplio. Después viene la expresión y ahí sí es el cómo se muestra la persona, porque puede haber una identidad diferente sin que uno haya presente estas expresiones. Por ejemplo, tan sencillo como si una persona se viste con colores neutros, pues no podemos definir bien la expresión. Y bueno, pues inclusive hay ciertos nombres que son neutros, etcétera, ¿no? También las interacciones con un carácter organizacional y burocrático tienen esta tendencia a la neutralidad genérico-sexual, ¿no? Para evitar como este involucramiento de diferentes áreas. Entonces, bueno, la expresión de género es una cuestión, la identidad es otra y el género es, pues, aparte. Después viene la orientación sexual, pues bueno, finalmente esos son los gustos de atracción físico, emocional y bueno, de la intimidad sexual, las relaciones, etcétera. Y bueno, el sexo biológico, ¿no? Que eso es, básicamente, se ha considerado que es una cuestión de que el médico o los médicos cuando ven nacer al bebé, si los genitales son un pene o una vagina, entonces para cada caso es mujer u hombre, ¿no? Básicamente. Sin embargo, bueno, se conoce también que hay ciertas variaciones de la forma, ¿no? O inclusive que no se desarrolla completamente, entonces puede ser como un sexo ambiguo, ¿no? De entrada, o sea, el sexo no es completamente hombre-mujer, hay ciertas ambigüedades tanto de formación o, como ven, hay varias también esferas que influyen ahí, que puede ser cuestiones hormonales, cuestiones de desarrollo de partes físicas, cuestiones genéticas, cromosómicas, ¿no? Y bueno, que pueden hacer una variación y que finalmente podemos encontrar sexos que están entre ambos, ¿no? Como lo que sería el intersexual o hermafroditismo, conocido anteriormente. Aquí ya entrando en materia, bueno, pues tenemos el paraguas, o la umbrella, queer, ¿no? Está la palabra ahí, y se desglosan todas estas palabras, perdón, letras, eh, que, acrónimos, ¿no? De LGBTI, ¿no? Cada letra tiene que ver con una expresión, un género y principalmente también, al menos la LGB, tiene que ver con preferencias sexuales, ¿ok? Y bueno, pues hay una gran desinformación en este punto, ¿no? Porque todas las personas se llega a escuchar y dicen LGBT, WX, y dicen como esto, ¿no? La realidad es que no es tan amplia este espectro de géneros. Si somos hasta cierto punto eh, mm, formales con los lineamientos, ¿no? De la descripción. Es decir, este, sí puede haber otras expresiones de género que ahorita voy a empezar a mencionar. Sin embargo, de manera amplia podemos meterlos aquí. Este, y también, bueno, puede haber personas, inclusive que no está aquí en las letras, pero pues, asexuales, ¿no? Algo así como la cuestión célibe, ¿no? Entonces, pues no podríamos meterlo aquí
en estas letras, ¿no? Entonces, bueno, por convención se utiliza LGBTQ plus o más, signo de más para ver las otras variaciones, básicamente. Y bueno, la letra Q de queer es una palabra apropiada, apropiada por la comunidad, ¿no? Obtenida, que en su principio quería decir raro, ¿no? Era como odd, raro. Es una palabra inglesa, anglosajona, y se obtiene así como queer, y se apropia dentro de lo que es el área de la comunidad, y para algunos teóricos, queer quiere decir igual que tienes alguna de estas expresiones, tanto de género como sexuales, que no son de la mayoría, y además tienes un componente activista y un componente político inclusive. Entonces queer es como que ya la expresión social y las infraestructuras. Entonces, bueno, pues como pueden observar, no es tan sencillo, pero realmente tampoco es tan complejo como para poder decir, no sabemos de qué estamos hablando, sino que realmente sí son estas letras y podríamos de manera amplia categorizar a las expresiones de género dentro de este paraguas, ¿no? Para no complicarnos y ya la persona puede decir muchas otras cosas más si se siente en confianza. Como les digo, puede ser una persona que sea bisexual, pero que de preferencia demi, en el sentido de que se involucra solamente con emociones o, o que tenga una tendencia al pansexualismo, ¿no? Realmente tener relaciones sexuales sin, este, sin limitarse con respecto a cualquier expresión de género, etcétera, etcétera. Y bueno, como pueden ver, no es una cuestión de eh, como un etiquetado, por decirlo así, sencillo, pero nos permite para poder observar de qué estamos hablando y entonces la persona pues no tiene por qué tomar ninguna de estas clasificaciones, ¿no? Etcétera. Ese es el punto, ¿no? Pero bueno, de esta forma podemos comunicarnos, ¿no? Realmente la idea es esa, ¿no? Que sea un lenguaje inclusivo y que podamos entendernos cada vez mejor los unos a los otros, ¿no? Y bueno, entender el género, bueno, se desea establecer que el uso de palabras y conceptos sobre el género transmitan significados diversos. Se dice que las personas pueden estar usando las mismas palabras, pero sus connotaciones pueden ser inclusive divergentes, como les mencionaba. Realmente, les di el ejemplo un poco rebuscado de una persona que tiene bisexualidad, pero que tiene como una preferencia más emocional por los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Que podamos usar las palabras para transmitir el mensaje de ciertas, mm, pues bueno, diferencias, al final del día son diferencias, no es como, digamos, uno al entrar en esta temática se da cuenta que hay pues una gran gama de posibilidades tanto de expresión de género como inclusive pues expresión de la sexualidad, intimidad y el autoconocimiento. Bueno, dice, por ejemplo, la palabra femenino denota el mismo significado, pero va desde un comportamiento de algunas mujeres al comportamiento de algunos hombres gays, les mencionaba, ¿no? Entonces, femenino puede ser un comportamiento de mujer o un comportamiento de alguna persona gay o inclusive la forma de un cuerpo humano. Un hombre puede tener ciertas características que pareciera que tiene un cuerpo, digamos, femenino. Eh, entonces, el término feminidad es lo mismo que femenino, es masculinidad lo mismo que masculino, es un cuerpo femenino lo mismo que un cuerpo feminizado. Puede un cuerpo ser tanto femenino como masculino al mismo tiempo. Y bueno, es lo mismo género que sexo, al menos esa ya la fuimos contestando. Género es una construcción social y sexo, diríamos que hasta cierto punto el componente biológico. Pero todas las otras interrogantes pues son para que se reflexionen, ¿no? Realmente la feminidad y la masculinidad podríamos verlo de una manera muy simplista y clásica, como niños azul, niñas rosa, y se acabó. Y todo lo que tenga que ver de ahí hasta los 90 y tantos años, ¿no? Y bueno, pues
realmente pues el mundo no es así. Entonces hay más cosas y al final del día esto tiene un control muy importante desde elementos de consumo como el impuesto rosa, famosísimo y hasta pues lo más importante que sería dentro de nuestra área, que es cómo las personas llegan a ser excluidas o llegan a ser violentadas por un desconocimiento de su expresión. De género, sexual o inclusive, pues bueno, de cómo se utilizan las palabras. Entonces, bueno, hay que evitar tomar este tema a la ligera. Realmente sí hay una cuestión. Y, y, y bueno, la máxima expresión de esto sería la violencia por fobia, ¿no? Por las fobias, ¿no? De, bueno, ¿qué crees que está pasando aquí? Es una persona que está expresándose femeninamente, pero realmente es un hombre, pero su nombre es andrógino y aparte esta persona pareciera que tiene unos órganos sexuales ambiguos, ¿ok? Entonces lo que quiero plantear aquí no es como blanco y negro o azul y rosa, sino hay un mosaico, hay unas posibilidades muy amplias que se pueden entrecruzar y presentar efectivamente una persona única y que tiene elementos probablemente pues infinitos, ¿no? A ese nivel. Entonces, bueno, podemos decir que eso es diversidad. Glosario. Bueno, aquí voy a pasar rápido con el glosario para que conozcamos algunos conceptos, inclusive ya no tan vanguardistas. Hay conceptos cada vez más vanguardistas porque, bueno, al fin del día el lenguaje se va renovando, ¿no? Y si hay alguien que tiene una expresión o está realizando algún comportamiento, este, que no es común, pues inclusive puede ponerle hasta cierto punto un nombre, ¿no? O sea, realmente, pues cómo lo describe. Y ahí está el detalle. Por eso pareciera que LGBT existe de manera muy larga, ad infinitum, pero eso es una cuestión de perspectiva, no es así. Pero realmente, por ejemplo, podríamos decir que hay personas que se han incluido en el LGBT, por ejemplo, también las personas que tienen alguna cuestión de castración, ¿no? Ya sea por cáncer o por algún accidente o por diversas causas, y entonces, bueno, eso podríamos considerarlo que es una variación sexual y también podría tener componentes de variación de género, ¿ok? Entonces, interesante toda la posibilidad. Aquí lo que les menciono es, hay un número menor, ¿no? Y el número mayor es hetero o cisgénero. Entonces, cisgénero es que tu género es igual a tu sexo, es correspondiente, pues. Y entonces, pues estas personas que tienen variaciones, pues se tienden a invisibilizar socialmente, ¿no? Ok, bueno. Autoandrofilia, bueno, son personas que, que se sienten bien teniendo componentes masculinos. Y entonces, esto es pues interesantísimo, ¿no? Porque antes hablamos de que siglo o algo así, pues el pantalón pues era de hombre, ¿no? Por decirlo así. Pantalones, hombres, mujeres, falda, ¿no? Y ahora pues es como y entonces, si llegáramos a utilizar este término de una manera muy amplia, entonces, bueno, una mujer que se pone un pantalón, ¿no? O que se pone algo casi, casi ya llegando al absurdo, que sería como pues, azul, o que compra algo en una tienda de hombres, entonces ya tiene un componente de autoandrofilia. Entonces le gusta tener como una... Eh, una utilización de elementos masculinos y bueno, tiene también este concepto, hace referencia a la parte que sería sexual. Esto es interesantísimo, entonces es como que la persona que toma el rol de activo, ¿no? En el componente sexual, el rol activo, el rol dominante, y pareciera que eso es andrófilo, ¿no? Entonces, por decirlo así, entonces,
ya poniéndole un ejemplo, serían como dos mujeres que tienen relaciones sexuales y hay una mujer que tiene como que la parte activa, ¿no? Dentro de lo que sería la cuestión de la penetración a la otra mujer. Entonces podemos decir que hasta cierto punto esta persona está tomando un componente tanto autoandrofílico para realizar la relación sexual, ¿ok? Entonces, bueno, es amplísimo, ¿no? Autoginefilia, pues bueno, igual, pero ahora sí que en cuestión de hombre que toma características de placer, ¿no? Sexual al entrar en hasta posiciones que serán consideradas femeninas, ¿no? O diferentes cuestiones que son consideradas femeninas. Cabe dentro de ambos conceptos un cross-dressing, ¿no? O transvestismo en ambas cuestiones. Entonces, bueno, interesantísimo. Y bueno, cambio de género, pues literalmente, ¿no? Ese es un concepto literal. Mi género es asignado, ¿no? Se le llama género asignado. Es masculino, pues me voy hacia el género femenino o hacia alguna posición cisgénero. Ya les mencioné, cisgénero corresponde con sexo. Condiciones intersexuales, también lo mencionaba, hermafroditismo era el nombre clásico, y hay diferentes cuestiones ahí. Como les digo, son mosaicismos, entonces puedes tener una diferencia a nivel endocrino, pero los genitales correspondientes, o sea, que tienes los genitales antagónicos, es decir, digamos que tienes gónadas como unos testículos incipientes, pero tienes visiblemente una vagina incipiente y por dentro hay unos testículos o viceversa, ¿no? Se mencionan casos dentro de la bolsa escrotal de los testículos, ahí realmente hay un ovario, por decirlo así. Entonces puede presentarse todas estas variaciones, ¿no? Entonces, intersex. Conciencia del cuerpo, bueno, pues es como nos concebimos, ¿no? Realmente aquí es la persona, y lo mencionaba hace un momento, entonces puede ser una persona que sea cis, ¿no? Que sea cis masculino, sexo masculino, pero por ciertas condiciones fisionómicas, parezca femenino, y entonces, pues la conciencia del cuerpo, en ese sentido, puede ser que para la persona sea agradable presentarse de esta manera, ¿no? Que ya puede caer como una situación de androgenismo, por ejemplo, o que la persona busque esta conciencia del cuerpo para acercarse a lo que desea. Bueno, este no es un tema desconocido para nadie, ¿no? Realmente la industria de toda la estética está enfocada en la conciencia del cuerpo, ¿no? Cada vez que puedes tener para verte teóricamente mejor, ¿no? Entonces, dicotomía de género, les mencionaba que la dicotomía hay hombres y mujeres, se acabó, ¿no? Entonces sería la dicotomía genérica. Disforia corporal, bueno, pues entonces ahí está el detalle. Disforia corporal se ha utilizado más en la población que tiene como, pues dentro de la letra T, transexual, transgénero, transvestismo, que tienen como que un malestar por algunas partes de su cuerpo que no coinciden con la expresión de género, es decir, no sé, es un hombre que quiere verse como mujer y entonces, pues bueno, la barba como que no va, ¿no? Entonces, digamos, pues eso ya, y puede producir malestar, es un ejemplo exageradamente burdo, pero bueno, hay que tomarlo así, en el sentido de que es para poder entrar en la materia, porque estas cuestiones tienen muchos detalles, es algo muy, muy delicado. La disforia corporal se presenta, podemos decirlo, en prácticamente casi todas las personas, pero en diferentes situaciones, no necesariamente de género, ¿ok? Entonces hay muchas personas que no están de acuerdo desde la estatura, el color de piel, el tono de voz, lo que sea, ¿no? Disforia, eso le enoja. La voz, mi voz me es desagradable, mi color de piel no, entonces eso me causa malestar. Entonces se utiliza para el género, por esas condiciones de género, pero realmente es un tema que está difundidísimo y bueno, lo más común pues es el peso, ¿no? Decirlo así, el peso. Ok. Género flexible, bueno, aquí estamos ya entrando a detalles interesantísimos. Es una persona que con respecto a las condiciones, como les decía, el género es algo social y entonces conforme a las condiciones sociales puede tomar diferentes
expresiones de género. Y entonces, bueno, aquí esto es bastante resaltable, como les mencionaba, hay tendencias tanto de mercado como de vestimenta o pues inclusive institucionales que bueno, en donde se entra a diferentes roles y actividades que podrían haber sido consideradas de ciertos géneros y no, al contrario, son una persona puede hacerlo independientemente, ¿no? O puede tomar diferentes roles. Entonces, es como esta flexibilidad, ¿no? Digamos que esto sería como, por decirlo así, algo que puede pasar hasta cierto punto desapercibido, ¿no? Pues hay ciertos trabajos en donde tanto hombres como mujeres tienen que tomar ciertas posturas que serán consideradas contrarias genéricamente, ¿no? Por ejemplo, de manera un poquito simplista, sería como una mujer que tiene que desempeñarse en un trabajo donde tiene que comportarse de hasta cierto punto como lo que se consideraría masculino y viceversa, ¿no? Entonces, eh, básicamente, estas... Ok, bueno, y continuando con estos temas de glosario, tenemos lo que sería género fluido, que es un concepto interesantísimo y bueno, tiene que ver que una persona ya puede moverse entre los géneros, ¿no? Puede, ahorita les voy a presentar lo que es el profesor de Noruega con el que tuve la oportunidad de desarrollar algunos conceptos teóricos dentro del área de género. Y bueno, el profesor es una persona género fluido completamente y esto es literalmente estar de entre todo el espectro de lo que sea la masculinidad y la feminidad. Y bueno, inclusive hay elementos combinados, ¿no? Como lo que son los gender bender, ¿no? Que es combinación de elementos de género en la apariencia, en la expresión, eh, porque bueno, si hablamos exclusivamente de gustos, ¿no? De gustos, ya hay una combinación de géneros. Realmente no se puede decir que haya como que una exclusividad de tantos con elementos tanto de entretenimiento como didácticos o de cualquier área. Está todo abierto a, a hombres, mujeres y a todas las personas que construyen dentro de la diversidad. O sea, no hay contenido exclusivamente para un grupo. Bueno, con pretensión de, sin embargo, cualquiera puede tener acceso, ¿no? Generolandia, pues es un concepto un poco más de un juego de palabras, de psicología positiva, en el cual pues habla de un lugar donde se entiende el género como lo que nos constituye de, de manera humana, personas, socialmente, ¿no? Genrolandia. Y bueno, en Genrolandia se enseña el género, ¿no? Es como que también una cuestión de lo que el profesor de Noruega habla bastante. Y bueno, la identidad de género ya. Y continúa, ¿no? Es un glosario amplísimo que en un momento les digo dónde pueden adquirirlo, dónde pueden revisarlo. Aquí está Esben Ester y Elsa Almas, que es su esposa. Como pueden observar, a la izquierda está Esben, relajadamente, de jueves a domingo, en su expresión femenina. En medio está con su esposa igual Elsa, también muy relajadamente, y con su expresión masculina de lunes a miércoles. Profesor Esben es doctor, es terapeuta familiar, y bueno, pues de lunes a miércoles da consulta en expresión masculina y de jueves a domingo se mantiene en expresión femenina, como aquí podemos ver un evento de una cena, donde pues acude con la expresión femenina y de jueves a viernes también da consultas. eh, y como pueden observar, creo que esto es un ejemplo clarísimo de género fluido, ¿no? Y bueno, aquí podemos observar ya más en la juventud del profesor. El libro que está ahí es uno de sus grandes desarrollos, que es El pequeño yo soy yo, que es, como pueden ver, un elefantito que inclusive el libro se puede armar, ¿no? Se puede armar y ahí te va, es como un peluche.
y bueno, se va creando, ¿no? Cómo se va construyendo el género, cómo se va encontrando a sí mismo con respecto a una cuestión de, aquí tiene que ver cómo un poquito más de ir hablando con, ya saben, es una fábula, y va hablando con los demás animales del lugar, hasta que encuentra que es único, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el libro, el proyecto también es como traducirlo al español, el otro es género dinámico o género en movimiento y es, bueno, es su obra principal que tiene que ver con muchos temas de sexología, no solamente la cuestión del, de la letra T. Y a la derecha tenemos este libro que fue el trabajo que realizamos, Cuestión de la Euforia de Género, en el cual juntamos todos sus trabajos de 10 años, eh, exclusivamente, o bueno, principalmente con la letra T y temas de género, y su transición del profesor. Ahí viene el glosario que les está presentando completo, y bueno, pues lo pueden conseguir en Amazon, etcétera, o podemos ahí pasar algunas copias para que pues, se distribuya y quien esté interesado. Debo comentar que el libro tiene un enfoque hasta cierto nivel profesional clínico, pero se, tiene como el enfoque es narrativo, puede acercarse como inclusive una lectura no tan pesada. O sea, si realmente sí se puede acercar personas que no sean exclusivamente del área de la salud, de psicología, pueden leerlo, personas interesadas, etcétera. Y bueno, aquí uno de los conceptos importantísimos que se maneja en la construcción teórica de lo que es el entendimiento de género y dentro del trabajo del profesor y lo que hemos desarrollado es el término pertenencia. Bueno, esto es un término utilizado ampliamente y es una cuestión de comportamiento humano que se refiere a lograr un sentido de pertenecer en un grupo, en una familia, ¿no? Básicamente, pues, de sentirse visto, ser notado, principalmente, pues, ser amado y aceptado como uno es. Y bueno, la búsqueda de este sentimiento de pertenencia es algo básico, ¿no? Estamos hablando como de una cuestión fundamental, no vamos a entrar en temas de psicología evolutiva, pero bueno, sabemos que los seres humanos somos gregarios, todos los animales que tienen componentes gregarios o etológicos, al ser desplazados de esta cuestión social, las conductas se vuelven completamente aberrantes e inclusive pues hasta cierto nivel autodestructivas. No vamos a entrar en cuestiones de psicología evolutiva o psicología comparada, pero bueno, es claro, si la persona es excluida del grupo social, ¿no? No tiene pertenencia, ya sea grupo social, grupo laboral, o fundamentalmente el grupo familiar, la persona está predispuesta a tener graves circunstancias de salud mental. Eso es indudable. La pertenencia positiva es ser percibido y aprobado por los otros, igual que uno se percibe y se aprueba a sí mismo. La experiencia de no pertenecer es dolorosa en extremo y puede dar lugar a la abnegación, autodesprecio y en los peores casos a pensamientos, acciones suicidas. O sea, realmente en, eh, es una cuestión que todo el mundo conoce, bastante ilustrada en muchas películas, en mucho conocimiento popular, la persona que no tiene un lugar y entonces, por lo tanto, se siente terriblemente, inclusive pues llegan a tener, en el caso más extremo, suicidios, etcétera, ¿no? Son condiciones terribles en todo este camino, pues puede haber consumo de sustancias o pues dependencias, ¿no? Ya saben, se habla también de estas relaciones donde la persona prefiere estar con alguien, aunque esta persona tal vez no sea lo más conveniente dentro de algunas circunstancias por violencia, pero bueno, la necesidad de pertenecer es más fuerte que prácticamente nada. Esa es la clave, ¿no? Entonces, bueno, la pertenencia de género, bueno, con el fin de materializar las convicciones internas de género y muchos individuos adultos dejan sus familias, amigos, escuela y trabajos para establecerse en un contexto que afirmará el género que experimentan. Incluso hoy este proceso de renunciar a lo que uno tiene para convertirse en lo que uno es o lo que quiere ser, tiene un costo tremendo, pero es la única opción de muchas personas para una vida razonablemente buena. Estos son extractos del libro, son de los desarrollos que presentamos teóricos y bueno, estos son cuestiones, como les mencionaba, narrativas, o sea, la unión
de múltiples historias de personas que han tenido que pasar por podemos llamarle de muchas formas, ¿no? Dentro del lado negativo, ¿no? De la parte del sufrimiento, pues un calvario, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo que irme de aquí para poder encontrar dónde puedo ser aceptado, ¿no? Y entonces está Dios y eso si lo decide la persona, si no, es clásico que a la persona la corren y entonces aquí no lo vas a hacer y no nos vemos y a ver en cuenta dónde. Entonces es un tema desde tiempos inmemorables y que tiene que ver también con cuestiones no solamente de la letra T, sino toda la gama de LGBT+, ¿no? Tienen esta circunstancia. No encuentran una pertenencia, inclusive, como bien dice aquí, familia, amigos, trabajos, escuela, inclusive esto es importantísimo, incluye todo. Los adultos con problemas con la inconformidad de género, que sería el concepto más amplio, todavía debatido, ¿no? ¿Por qué inconforme? Pueden decir algunos, pero bueno, ese que se utiliza es técnico. Adultos con inconformidad de género, que es decir, que su género como que no contrasta de una manera, podremos decir, mayoritaria, ¿no? Como lo que entendimos por cisgénero, una persona que no sea cisgénero. Bueno, pues estas personas, si esta situación se presenta desde niños, pueden llegar a contactar con profesionales y eso pues es lo ideal, ¿no? Cada vez se va hablando más acerca de la salud mental y qué se puede hacer más allá y todo el mundo ha escuchado tal vez algún caso, desafortunadamente, de que a la persona se le esconda, se le reprima, se le corra, ¿no? Ya cuestiones clásicas de se deshereden, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones muy eh, este, mm, violentos, ¿no? Finalmente. Actualmente no hay un consenso mundial en cuanto a cómo los profesionales deben responder. Ok, bueno, entonces la persona tiene esta cuestión de género, no es un género mayoritario, como bien les decía, y la persona decide acudir a un profesional, o como les digo, si es un niño, si es un adolescente, estamos hablando de toda la gama LGBT, lo llevan los papás, etcétera. Y bueno, realmente no hay unos consensos en todas las letras, ¿no? En la L, en la G, en la B, en la T, ¿ok? En la T es donde hay, por decirlo así, actualmente más movimiento, ¿no? Y como bien lo saben, aunque estamos usando la diversidad, desemboco en la T. Para cualquier situación de las otras letras, todos los profesionales que estén dentro del área de la sexología o el área de la salud mental, clínica, sea psiquiatría o psicología, podemos apoyar, ¿ok? Y la T, como les menciono, la población trans tiene unas características un poquito más particulares, particularizadas, ¿no? Por los tratamientos que requiere, en el sentido del uso de hormonas y etcétera. Es muy diferente, por decirlo así, una persona que está en la L, ¿no? Una persona que está en la G, pues no necesariamente va a requerir para sentirse adecuadamente con su expresión de sexualidad y de género, un cambio físico a nivel quirúrgico ni a nivel hormonal, ¿no? No necesariamente. En cambio, en la letra T sí tenemos toda esta cuestión. La WPAT sería el lugar donde hacen las recomendaciones mundiales, pero bueno, ya en alguna otra plática que pueden ver en mi página, hablo de que, bueno, no puedes tú hacer un consenso mundial de la letra T. Entonces es imposible. Más en un lugar como México, ¿no? Que inclusive tenemos lugares de tradición donde existen personas con una expresión diferente de género, ¿no? Como Juchitán, las Muxes, que están integradas en la sociedad y que, bueno, tienen sus propias características, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar. Diferencia entre inconformidad y disforia de género. Bueno, pues aquí está, ¿no? Ser transexual, trans o tener inconformidad de género es una cuestión de diversidad. Ese es el punto, no de patología. No, aquí la postura es de patologizante. Inclusive tenemos un enfoque psicológico positivo. Si se acerca a un profesional como nosotros, la idea es apoyar a la persona en su recorrido. Como les menciono, tengo todo este tema
ampliado que tiene un enfoque profesional. Pero aquí vamos a hablar principalmente, pues, de algunas declaraciones ya aceptadas mundialmente. Por ejemplo, dice, la expresión de características de género, incluyendo identidades que son estereotípicamente asociadas con el sexo asignado al nacer, es una situación común y cultural en la diversidad del ser humano y no debe ser juzgado como inherentemente patológico o negativo. ¿Ok? Es decir, las variaciones de la expresión de género no son una cosa moderna, ¿ok? No es una cosa contemporánea, no es una moda, ¿ok? Siempre ha habido estas condiciones de género que son aproximadas, ¿ok? Nunca se ha regulado la situación de alguna manera canónica, ¿no? Como les digo, rosa para las niñas, azul para los niños, esto es demasiado simplista. No, no hay forma de que en la actualidad una persona pueda ajustarse completamente a estas convicciones en todos sus ámbitos. Es decir, una persona no puede ser completamente hombre o masculino en su pensamiento, en su vestimenta, en su psique, en sus emociones, en su intimidad, en lo que ustedes quieran y viceversa. Para mujer, no hay forma de decir que una persona es 100% hombre o 100% mujer. Eso es una cuestión de construcción social, ¿ok? Una construcción social. Claramente no estoy hablando específicamente de la cuestión de los genitales. Los genitales son los genitales y sirven para la procreación. Estoy hablando de género y el género tiene componentes mucho más amplios que pueden involucrar inclusive con puestos de trabajo, ¿no? Lugares de trabajo. Se requiere persona de tal edad, hombre, ¿no? Y en algún momento alguien va a revisar los genitales, ¿no? Llevo al absurdo para poder demostrar que realmente el género tiene una amplitud más allá, ¿no? Bueno, desafortunadamente hay un estigma asociado a la inconformidad de género que puede llevar a prejuicios, discriminación y la palabra clave aquí es el estrés de minorías. Entonces estamos hablando de minorías. La incongruencia de género, si continuará siendo no un diagnóstico, la incongruencia de género en la infancia es un tema que aún está en debate, ¿ok? Como bien algunas personas lo han escuchado, hay todo un tema en los adolescentes, los infantes, con todas las letras, LGBT y en la infancia trans, pues es un gran tema de debate. Esto no se puede dar una posición clara. Lo que sí, y eso es bien importante, el acompañamiento psicoterapéutico por el estrés ya del hecho de la minoría es un hecho, ¿no? Es siempre recomendable, independientemente, ¿ok? De la postura hacia la cual se vaya a desarrollar la confirmación o la identidad de género, la persona requiere un apoyo y los familiares requieren información al respecto. Como les mencionaba, en el libro viene toda esta parte de qué hay que hacer con las redes sociales significativas de las personas, etcétera, ¿no? Y bueno, los adolescentes y adultos necesitan diagnósticos para acceder a servicios médicos hormonales o quirúrgicos de apoyo, ¿ok? Entonces, aquí esto nada más es comentario, hay un punto importante. Bueno, si dicen que ustedes no están enfermos, ¿por qué quieren tratamiento? ¿No? Sería el punto. Bueno, no todas las enfermedades, perdón, no todo lo que entra al hospital es enfermedad. Que el embarazo no es una enfermedad y requiere un tratamiento, pero bueno, entonces no vamos a entrar en más detalles, pero es importante poder entender todas estas mm, posibilidades que existen realmente, que tienen que ver mucho con el discurso también, ¿no? Y bueno, el DSM-5, que sería el Manual de Psiquiatría, el WPAD, que era la Asociación Mundial, y el CIE-11, que es el Manual Mundial de Enfermedades, tanto físicas como consideradas mentales. Bueno, se puede enfocar en el infante, el adolescente que tenga, bueno, adulto, inconforme de género, sin afirmar que se tiene un trastorno mental, ¿ok? Ya no está en el apartado de enfermedades mentales actualmente, la incongruencia de género. Y cuando era disforia de género, que era, como les digo, este estrés, irritabilidad y pues frustración, sí era un diagnóstico. Incongruencia de género, pues bueno, la inconformidad en la infancia no siempre persiste hasta la adolescencia.
en la edad adulta no se sabe si esto se puede predecir, los cambios, quién continuará y etcétera. Y esto aplica para gran parte de, todo, de las letras, ¿no? Entonces, puede haber ciertas expresiones de género, expresiones sexuales, etcétera, que van a ir cambiando conforme los ciclos vitales, ¿ok? Puede la persona tener una aproximación a una preferencia de género y posteriormente cambiar por circunstancias, inclusive, como les digo, tan sociales como lo laboral. O sea, esto es una cuestión muy dinámica. Hay dilemas básicos, ya cerrando. Algunos individuos no se ajustan a la dicotomía concebida de sexo y género. De aquí que se han creado expresiones como otro sexo, otro género. Bueno, se está buscando que estas frases pues pierdan vigencia porque realmente la idea, el planteamiento es como que una cuestión más de mosaico, no como la binormatividad o lo bigenérico, ¿no? O sea, es hombre, mujer y el otro sexo, ¿no? Es como que está buscando que haya como este mosaico de posibilidades de género. Al final ya, como les mencioné, es un constructo, ¿no? Pero bueno. Las razones de cualidades corporales y psicológicas no cumplen con las concepciones comunes sobre sexo y género. Y bueno, pues esto produce una crisis de pertenencia. Ok, y no tener una pertenencia, pues es claramente un impacto fuertísimo a nivel de todos los dominios psicológicos o psicoemocionales. Okay. Esta situación de la cultura occidental se considera una deficiencia porque no da paso a la afirmación para las personas en esta situación, ofreciendo diagnósticos que estigmatizan y patologizan. Entonces, bueno, pues aquí la idea es como pasar un poco más a la inclusión, al entendimiento y no al estigmatizar, prejuiciar, apuntar, marcar, etcétera, ¿no? Esa es como que la idea fundamental. Inclusividad, y bueno, pues la inclusividad automáticamente produce una disminución en lo más importante que es la violencia. ¿Y dónde hay el mayor foco de violencia? Pues bueno, aquí salen redes sociales, pero realmente el mayor punto de violencia son los niños y las mujeres, ¿no? De manera general, ¿ok? Aparte, si dentro de estas dos características uno pertenece a una minoría de tipo género o minoría sexual, entonces estamos hablando de circunstancias de cada vez mayor estrés y mayor propensión a recibir una actitud de violencia. ¿Por qué? Por la exclusión, ¿no? Bueno, porque también no se permite este entendimiento, no se difunde, ¿no? Se difunden más otros temas de redes sociales, aquí ya lo estamos hablando, donde el meme te va a decir lo que sí, lo que no, pero pues el meme, al contrario de lo incluyente, el meme es marcar, ¿no? Es burlesco, aquí está, esto, por favor, vamos a criticar, ¿no? Entonces, pero de una manera eh, no constructiva, en gran parte de los memes, no todos, ¿no? Pero en gran parte. Y bueno, por último, de las redes sociales, estos sujetos diagnosticados como incongruentes no es decir que sean perturbados, pero sí la palabra es de que se perturba el mundo de otros. Es decir, no está tal vez tan ansiosa la persona con su género, sino está más ansiosa de lo que van a decir los demás. Y los demás están muy ansiosos porque pues efectivamente no se entiende qué es lo que está pasando con el otro. Ampliar las normas en cuanto a lo que es género y las expresiones, esto puede reflejarse en las sociedades humanas y pues bueno, como les digo, en el tema de la inclusividad, el tema del entendimiento, pues va a permitir que la ansiedad pues disminuya, ¿no? Se le tiene menos miedo, se le tiene menos preocupación a lo que se puede entender y al final el punto es que es algo que no le produce daño, pues relativamente pues a nadie, ¿no? O sea, no, es algo muy personal, es como casi como se chamarra, ¿no? Es una parte de, no es el individuo como tal, ¿no? No te cambia, pues te hace ver de una forma, pero no te cambia en esencia, ¿ok? Y bueno, la esencia es la que se va construyendo, es interesantísimo, pero bueno, ya es tema para otra cuestión, y es peligroso en la actualidad ser un individuo con un género u orientación sexual diferente. No solamente es peligroso por las fobias, homofobia, transfobia, etcétera,
sino porque incluye, como les mencionaba, el estrés de minorías puede llevar al suicidio, la depresión, la automutilación, ya sea por cortes, etcétera. Hay muchas formas de esto. La autodescalificación, ¿no? La homofobia interiorizada, ¿no? La persona tiene homofobia, pero aparte eh, tiene esa preferencia, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado para la persona y bueno, para la gente que lo rodea, porque pues es difícil como de poder acercarse, ¿no? Si cuando la persona pues sí tiene como hasta cierto punto una negación en ciertos parámetros de sí mismo, ¿ok? Y bueno, ya la autonegación, el abuso de alcohol, drogas, etcétera. Y bueno, es una gran situación que sí se conoce, ¿no? Hasta que en la sociedad las expresiones diferentes de género puedan ser tan apreciadas como las expresiones comunes de las mayorías, sea la heterosexualidad, que es la mayoría, bueno, pues hasta ese momento hay que dedicarnos a concientizar, ¿no? Y como bien dice ahí, no a los individuos como tal, sino a las redes, a la gente, ¿no? Difundir de qué trata esta situación, de cómo acercarse, cómo abordar la situación, cuándo abordarlo, cuándo no realmente también, o sea, realmente esa es la postura, ¿no? O sea, esto es un espacio de comunicación, finalmente, ¿no? No es aquí la idea es como quitar a un lado el tabú, quitar a un lado la invisibilización, el estigma y permitir que se pueda hacer el acercamiento entre las personas y, bueno, pues principalmente la inclusión, ¿no? Por último, bueno, en la sociedad las expresiones diferentes de género puedan ser tan apreciadas como las expresiones comunes de la mayoría, bueno, pues seguimos con la concientización y pues muchas gracias y cualquier pregunta, pues estamos a sus órdenes y mucho gusto poder haber compartido esta presentación y bueno, esta información bastante amplia que se intentó reducir para poder pues dar pauta a muchas más pláticas y poder continuar con estos temas. Que bueno, finalmente la idea es la inclusividad y la concientización. Muchas gracias, hasta luego y que estén, un gusto haber presentado.